Mi marido me echó de la casa con la ropa puesta después de que descubrí su traición. Sin dinero, sin familia, sin un lugar a donde ir. Dormí 3 noches en una banca de la central de autobuses hasta que encontré un anuncio arrugado en el piso. Hombre rico busca mujer para vivir con él como asistente personal. Me reí, después lloré, después llamé. Lo que pasó al día siguiente cambió mi vida para siempre, e hizo que mi ex cayera de rodillas cuando descubrió quién era mi nuevo patrón. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escríbenos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo nunca imaginé que a los 34 años iba a estar sentada en una banca de una plaza, con una bolsa vieja en el regazo y 2 mudas de ropa dobladas dentro de una bolsa de plástico. Pero ahí estaba yo, en la madrugada de un martes cualquiera, mirando mis pies descalzos y tratando de entender cómo mi vida se había derrumbado en menos de 12 horas. Mi nombre es Mariana, y hasta aquel día yo creía que había construido una vida buena. Me casé con Rodrigo a los 23 años. Él era guapo, carismático, venía de una familia con cierto dinero, de esas que viven en fraccionamientos cerrados y pasan las vacaciones en casas de playa rentadas en Acapulco. Yo venía de un pueblo pequeño de Querétaro, era hija de una costurera y de un albañil. Conocí a Rodrigo en la Facultad de Administración, en la Ciudad de México, y él se enamoró de mí diciéndome que yo era diferente a las demás. Yo le creí, por 11 años le creí. Dejé la carrera en el último año porque él dijo que sería mejor así. Dijo que me iba a cuidar, que no necesitaba trabajar, que su vida estaba armada para 2, y me quedé. Cuidé la casa, lo cuidé a él, cociné sus platillos favoritos, recibí a sus amigos, aguanté a su mamá tratándome como si yo fuera una intrusa. Todo por amor. Todo porque yo creía que el amor era eso mismo, una entrega total, una renuncia silenciosa. Descubrí la traición por casualidad. No fue una película dramática. No fue una llamada misteriosa. Fue un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Un estado de cuenta simple que llegó en el correo y que él se olvidó de esconder. Reservaciones en hoteles donde yo nunca pisé. Restaurantes en ciudades que yo nunca visité. Regalos en tiendas de lencería que definitivamente no eran para mí. Cuando confronté a Rodrigo, yo esperaba lágrimas. Esperaba una disculpa, una promesa, algo. Lo que recibí fue una risa seca, corta, casi cínica. Me miró y me dijo que nuestro matrimonio ya estaba muerto desde hacía años, que él estaba con Carolina, una compañera del trabajo desde hacía 8 meses, que ella era más interesante, más inteligente, más alineada con su estilo de vida, y que quería el divorcio. Traté de discutir, traté de recordar nuestros planes, nuestra historia, los sacrificios que yo había hecho. Fue ahí cuando dijo la frase que me rompió. Mariana, esta casa está a nombre de mi familia, el coche está a nombre de mi mamá, las cuentas bancarias son mías, tú no tienes nada aquí, haz tus maletas y vete hoy mismo. Me quedé paralizada. Por un momento pensé que era una broma. 11 años de matrimonio, y yo no tenía absolutamente nada a mi nombre, ni una cuenta, ni una tarjeta, ni un inmueble. Él había controlado todo el tiempo, y yo, tonta, había pensado que eso era amor y cuidado. Me aventó una bolsa de plástico y me dijo que agarrara lo esencial. Agarré 2 pantalones, 3 blusas, un cepillo de dientes y un portarretrato con la foto de mi mamá, que ya había fallecido. El resto se quedó. Las joyas que él me había regalado fueron lo primero que él mismo recogió. Salí de la casa sin saber a dónde ir. Mi papá había muerto hacía 5 años. Mi hermana vivía en otro estado, en Monterrey, y estaba pasando por una crisis económica. Mis amigos en realidad eran sus amigos, y yo sabía que se iban a poner del lado de Rodrigo. Traté de llamar a 2 antiguas compañeras de facultad, pero una no contestó, y la otra dijo con pena que a su marido no le iba a gustar una visita inesperada. Pasé la primera noche en un hotel barato, gastándome el poquito dinero que tenía guardado de una venta de bisutería que hacía por hobby. En la segunda noche, el dinero ya no alcanzaba. Fui a una central de autobuses, pensando que iba a poder comprar un boleto a la ciudad de mi hermana.
pero ni para el boleto alcanzaba. Pasé la tercera noche en una banca de una plaza cerca de la central, con miedo, con frío, con hambre. Lloré tanto que mis ojos quedaron hinchados. Pensé en darme por vencida. Pensé cosas que prefiero no contar. Pero en la mañana, cuando el sol empezó a salir, me obligué a levantarme. Mi mamá, que en paz descanse, siempre decía que rendirse no era opción para las mujeres como nosotras. Caminé sin rumbo por el centro de la ciudad. Entré a una panadería y pedí un vaso de agua. La señora de la caja, una mujer simpática de unos 60 años, notó cómo estaba yo y me ofreció un bolillo con mantequilla gratis. Me lo comí llorando, parada, al lado del mostrador. Ella no preguntó nada. Solo me apretó la mano y dijo, «Va a pasar, mija». Fue al salir de la panadería cuando vi el anuncio. Era un papel tamaño carta, arrugado, pegado en un poste con cinta adhesiva casi despegada. Alguien había rayado algunas letras y otra persona había intentado arrancarlo, pero la mayor parte del texto todavía se podía leer. Hombre de edad madura, con buena posición económica, busca mujer discreta, educada, entre 25 y 45 años, para vivir en residencia particular como asistente personal. No es servicio de acompañante, función administrativa y de compañía doméstica, sueldo y vivienda incluidos. Llamar al número de abajo. Y tenía un número de celular. Lo leí 3 veces. En la primera me pareció raro. En la segunda, sospechoso. En la tercera, pensé que podía ser mi única oportunidad. Miré alrededor. La ciudad seguía moviéndose. Gente yendo al trabajo, niños yendo a la escuela, vidas normales. Yo ya no era parte de eso. Yo estaba afuera. Arranqué el papel del poste, lo doblé, lo guardé en la bolsa de mi pantalón y caminé hasta un teléfono público. Todavía existen. Y yo tenía una ficha antigua guardada en el fondo de la bolsa, olvidada desde hace años. Marqué el número con las manos temblando. El teléfono sonó 3 veces, antes de que alguien contestara. La voz del otro lado era grave, tranquila, y tenía ese tono de los que cargan autoridad sin necesidad de gritar. Un hombre, claramente ya no tan joven, pero lejos de ser un viejito. Se presentó como don Octavio, y me pidió con educación que le explicara quién era yo y por qué le estaba llamando. Respiré hondo, me tragué las lágrimas y empecé a hablar. No le conté todo, claro, pero le dije que había salido de un matrimonio abusivo, que estaba en una situación vulnerable, que tenía formación casi completa en administración, que sabía organizar cuentas, agendas, compromisos. Le dije que era honesta, que no usaba drogas, que no tomaba, que no tenía hijos. Él escuchó todo en silencio. Cuando terminé, me hizo unas preguntas. Me preguntó mi edad, me preguntó si tenía demandas en algún juzgado, me preguntó si tenía problemas de salud graves. Le respondí todo con sinceridad. Entonces dijo algo que me sorprendió. «Señora Mariana, voy a mandar a un chofer a recogerla ahora mismo, si usted acepta. El chofer la va a llevar a un hotel decente, donde usted va a poder bañarse, comer y descansar. Mañana, a las 10 de la mañana, él va a volver para recogerla y traerla a mi casa. Ahí haremos una entrevista. Si nos entendemos, usted se queda. Si no, yo le pago el boleto a donde usted quiera ir, sin compromiso. ¿Acepta?» Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días a las 3 de la tarde. Pero YouTube solo se las va a mostrar si tocan el botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. Ahora vamos a continuar. En menos de 40 minutos, un coche negro, silencioso, se detuvo en la esquina donde yo había dicho que iba a estar. El chofer, un señor canoso, de traje oscuro, bajó, me saludó con un gesto educado y abrió la puerta del asiento de atrás. No hizo preguntas, no me miró con lástima ni con juicio, solo dijo, «Buenas tardes, señora», y empezó a manejar. El hotel era bonito. No era de lujo absoluto, pero estaba limpio, olía bien, y el cuarto tenía una cama de verdad, con sábanas blancas y una regadera con agua caliente. El chofer, antes de irse, me entregó un sobre.
Adentro había una cantidad de dinero suficiente para que yo cenara y desayunara en el hotel, y una nota escrita a mano. Duerma tranquila. Mañana platicamos. O.A. Me di el baño más largo de mi vida. Me quedé debajo del agua caliente casi una hora, sintiendo cómo la suciedad de las 3 noches en la calle se iba por la coladera. Cuando salí, me envolví en la bata blanca y me senté al borde de la cama. Solo ahí me di cuenta de que estaba viva, de que había salido del fondo del pozo, aunque fuera por una noche. Cené en el restaurante del hotel un platillo simple, arroz con bistec y verduras. Comí despacio, sintiendo cada bocado. Después volví al cuarto y traté de dormir. Pero la cabeza no paraba. ¿Quién era ese don Octavio? ¿Por qué un hombre rico estaba poniendo anuncios en postes, en un barrio humilde, como si fuera oferta de trabajo de empleada doméstica? ¿Cuál era la verdadera razón de todo aquello? Pensé 1000 cosas. Pensé que podía ser un pervertido, un loco, un criminal. Pensé en escapar del hotel en la madrugada e irme. ¿Pero a dónde? Sin dinero, sin documentos en regla, sin familia. Yo tenía 3 noches en la calle como mi futuro si me rendía. Decidí que iba a ir hasta el final. Si era malo, me salía. Si era bueno, tenía una oportunidad. Dormí pesado, de ese sueño que uno tiene cuando el cuerpo ya no aguanta más. Me desperté a las 7:30. Desayuné, me arreglé lo mejor que pude con la ropa que tenía. Me recogí el cabello en un chongo sencillo, usé un labial nude que todavía tenía en la bolsa y bajé al lobby a las 10 en punto. El chofer ya estaba ahí, el mismo del día anterior. Me saludó, agarró mi bolsa de plástico y abrió la puerta del coche. El viaje fue largo. Salimos del centro, atravesamos la ciudad, entramos a una carretera, tomamos una calle secundaria. Las casas fueron siendo cada vez más escasas y después empezaron a aparecer bardas altas, portones eléctricos, cámaras por todos lados. Yo nunca había estado en una zona así. Era el tipo de lugar donde vive gente que uno ve en las revistas. Después de casi una hora de camino, el chofer se detuvo frente a un portón gigantesco, de hierro labrado, con un escudo en medio. El portón se abrió solo. Entramos por una calzada con árboles grandes a los 2 lados, piedras blancas en el piso, y al final de la calzada una casa. No era una casa, era una mansión, de esas con escalinata de entrada, columnas altas, jardín perfecto, fuente en medio. Mi corazón se aceleró. Yo estaba con la ropa sencilla, el cabello recogido y entrando a un lugar que parecía hotel de 5 estrellas. Me sentí pequeña, muy pequeña. El chofer estacionó el coche frente a la escalinata. Bajó, abrió mi puerta. Una mujer con uniforme negro y delantal blanco ya estaba esperando arriba de las escaleras. Ella sonrió cuando me vio, y yo me di cuenta de que la sonrisa era amable, de verdad. «Bienvenida, señora Mariana. Don Octavio la está esperando en la biblioteca. Por favor, acompáñeme». Subí las escaleras tratando de no tropezar. Atravesé un vestíbulo con techo altísimo, candelabro de cristal y piso de mármol. Pasamos por un pasillo con cuadros en marcos dorados, algunas esculturas en pedestales, un tapete persa que parecía valer más que todo lo que yo había tenido en la vida. La puerta de la biblioteca era de madera maciza, tallada. El ama de llaves la abrió despacio, me dejó entrar y cerró detrás de mí. Adentro, sentado en un sillón de cuero verde, frente a una chimenea apagada, estaba un hombre. Se levantó cuando me vio. Tenía como 60 y tantos años. Cabello blanco bien cortado, barba recortada, ojos cafés profundos. Usaba una camisa de vestir blanca, pantalón oscuro y zapatos que brillaban. Era alto, guapo para su edad, tenía postura de alguien que creció dando órdenes. Y lo primero que me llamó la atención fue que sonrió cuando me miró. Una sonrisa discreta, pero sincera. «Señora Mariana, gracias por venir. Por favor, tome asiento». Me senté en el sillón frente al de él. La biblioteca era enorme, con libreros del piso al techo, libros con pastas antiguas, una escalera de madera para alcanzar los estantes más altos. Olía a papel viejo, a madera encerada, a puro antiguo. Olía a tiempo. Me ofreció un café. Acepté.
El ama de llaves volvió en minutos con una charola de plata, sirvió y salió. Fue entonces cuando él empezó a hablar. Y fue entonces cuando yo entendí que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez, pero esta vez para arriba. Don Octavio no era el tipo de hombre que uno imagina al oír la palabra rico. No tenía arrogancia, no tenía prisa, no tenía esa frialdad de quienes tratan a los empleados como muebles. Me miró a los ojos cuando habló, y habló despacio, escogiendo las palabras. Empezó contándome por qué había puesto ese anuncio en un poste de un barrio humilde. Dijo que estaba cansado de agencias, de currículums falsos, de gente que se presentaba con ropa cara y referencias inventadas solo para entrar en su casa y robar. Dijo que había intentado con 3 agencias de colocación y que en 2 de ellas las empleadas recomendadas se habían desaparecido con joyas o dinero. Por eso había decidido hacerlo diferente. Yo quería a alguien que de verdad necesitara el trabajo, no alguien que quisiera un puesto de prestigio, alguien que mirara el anuncio con los ojos de quien todavía no tiene que comer. La gente así, señora Mariana, suele ser más honesta, no porque sean mejores, sino porque saben el valor de una oportunidad. Tragué saliva. Tenía razón, y yo era exactamente esa persona. Me explicó lo que necesitaba. No era una empleada doméstica. La casa ya tenía ama de llaves, cocinera, jardinero, chofer, seguridad. Lo que él necesitaba era una asistente personal, alguien que organizara su agenda, contestara el teléfono fijo de la casa, respondiera cartas y correos, organizara la biblioteca que tenía más de 4.000 libros, lo acompañara a compromisos sociales cuando fuera necesario y, sobre todo, le hiciera compañía. Soy viudo desde hace 7 años. Mis hijos viven en el extranjero. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo, y no quiero una novia, ni una esposa, ni una acompañante en el sentido vulgar de la palabra. Quiero a una persona inteligente, educada, con quien pueda platicar durante la cena sin tener que fingir que la plática es interesante. Una presencia humana, alguien que me ayude a no volverme loco en el silencio. Dijo todo eso mirando el fuego apagado de la chimenea, como si aquello fuera un peso que cargaba desde hace mucho tiempo y que apenas ahora conseguía decir en voz alta. Después me miró otra vez. El sueldo es bueno. La vivienda es aquí, con cuarto propio, baño propio, vestidor, acceso libre a todas las áreas comunes de la casa. Usted tendrá un día de descanso a la semana, vacaciones anuales, seguro de gastos médicos. No va a ser mi amante, no va a ser mi novia. No habrá contacto físico de tipo íntimo. Ese punto no se negocia, ni para mí ni para usted. Si yo siento que usted tiene intenciones diferentes, la relación se termina. Y si usted siente lo mismo, basta con que me lo diga y se va con sus derechos pagados, ¿de acuerdo? Tardé unos segundos en responder, no porque tuviera dudas sobre su carácter, sino porque estaba tratando de entender si aquello era real. Si de verdad acababa de recibir una oferta de trabajo en un lugar que parecía museo, con un sueldo que ni siquiera había preguntado, pero que por el tono de él debía ser mucho más alto de lo que yo jamás había imaginado ganar. De acuerdo, don Octavio, acepto. Sonrió. Me dio un apretón de manos, y en ese apretón sentí algo que se me había olvidado cómo era. Sentí respeto. Un hombre tratándome como profesional, no como esposa objeto, no como empleada invisible, no como mujer descarte. El ama de llaves, que se llamaba Doña Nieves, me llevó a conocer lo que iba a ser mi cuarto. Era más grande que la sala del departamento donde yo había vivido con Rodrigo. Tenía una cama matrimonial con dosel, cortinas gruesas de terciopelo, un vestidor del tamaño de una oficina, una terraza que daba al jardín de atrás. En el baño, una tina con hidromasaje. En la cabecera de la cama, flores frescas en un florero de cristal. Empecé a llorar. No de tristeza, de susto, de alivio, de no entender cómo, en menos de 48 horas, había salido de una banca de una plaza y llegado a un lugar así. Doña Nieves me abrazó, una mujer que apenas me conocía. Me dijo, en voz baja, que don Octavio era un hombre bueno de verdad, que yo había caído en manos honestas, que podía descansar. En los primeros días todo fue muy raro. Me despertaba y tardaba en acordarme de dónde estaba. Me bañaba en tina,
Desayunaba en un comedor con cuadros al óleo en la pared. Trabajaba en un escritorio de oficina a mi medida, con computadora nueva, impresora, teléfono con 16 líneas. Mi función era en realidad administrativa. Organizaba la agenda de don Octavio, agendaba consultas médicas, respondía correspondencia, ayudaba a catalogar los libros de la biblioteca. En las cenas me sentaba a la mesa con él y platicábamos sobre libros, sobre películas viejas, sobre historia, sobre política. Él tenía una conversación enorme y por primera vez en años alguien me escuchaba cuando yo hablaba. Rodrigo, durante los 11 años de matrimonio, tenía la costumbre de interrumpirme, de decir ahorita no, Mariana, cuando yo intentaba comentar cualquier cosa, de voltear los ojos cuando yo daba mi opinión. Don Octavio hacía lo opuesto, preguntaba y esperaba la respuesta, y a veces anotaba cuando yo decía algo que le parecía interesante. En las primeras semanas, descubrí muchas cosas sobre él. Era dueño de un grupo empresarial grande, tenía industrias, ranchos, participación en bancos. Era de esos nombres que aparecen en las listas de las revistas de negocios, pero vivía apartado. Se había retirado de los reflectores desde que su esposa murió de cáncer. Sus hijos, 2 hombres adultos, vivían en Europa y lo visitaban una vez al año. Descubrí también que tenía muchos enemigos, gente que quería acercarse a pedir favores, préstamos, participación en negocios. Por eso la desconfianza con las agencias, por eso las bardas altas, por eso la vida discreta. Un mes después de que yo había empezado a trabajar ahí, don Octavio me llamó a su despacho. Me dijo que había un evento de beneficencia importante, una cena organizada por un amigo, y que tenía que asistir. Dijo que le gustaría que yo lo acompañara, como asistente, no como acompañante. Se va a sentar en la misma mesa que yo, va a platicar con la gente, me va a ayudar a recordar nombres, me va a llevar la agenda y va a usar un vestido apropiado. Le voy a pedir a doña Nieves que la acompañe a una boutique mañana. El gasto corre por mi cuenta. Fui a la boutique al día siguiente. Escogí un vestido azul marino, largo, sobrio, elegante, nada atrevido. Probé zapatos, aretes, un collar discreto de perlas. Cuando me vi en el espejo, tardé en reconocer a la mujer que estaba ahí. Parecía otra persona. Parecía alguien que había vuelto a ser ella misma. La cena sería el sábado siguiente, en un hotel del centro de la capital. Y yo no tenía idea en ese momento de que el destino me estaba preparando un encuentro que iba a cambiar todo. Otra vez. Llegó el sábado y me desperté con el estómago revuelto. No era miedo por la cena en sí, era miedo de decepcionar a don Octavio. Él había confiado en mí, me había presentado un ambiente nuevo y yo quería corresponderle. Doña Nieves me ayudó con el cabello. Me hizo un peinado medio recogido, medio suelto, elegante. Una maquillista vino a la casa a maquillarme. Cuando bajé las escaleras para encontrarme con don Octavio en el vestíbulo, él me miró y se quedó en silencio por un segundo. Después sonrió. «Señora Mariana, se ve usted muy bonita, ¿nos vamos?» Nos subimos a la limusina negra. El chofer, don Antonio, manejó con esa calma de siempre. El viaje duró casi 1 hora. Traté de mantener la respiración tranquila. Repasé mentalmente los nombres de la gente que don Octavio me había pedido memorizar. Empresarios, políticos, una actriz, un juez. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora, vamos a continuar. Llegamos al hotel. Era de ese tipo de evento con alfombra roja en la entrada, flashes, periodistas, guardias de traje. Bajamos de la limusina y don Octavio me ofreció el brazo. Entramos juntos. Saludaba a la gente con un gesto. Me presentaba como mi asistente, la señora Mariana. Y todos me trataban con respeto. Nadie preguntó quién era yo, de dónde venía, a qué me dedicaba. Ahí, yo era simplemente la mujer que acompañaba a don Octavio. Y eso, en ese ambiente, era suficiente. El salón de la cena era gigantesco. Mesas redondas, manteles blancos, arreglos de flores altos, copas de cristal. Nuestra mesa quedaba en una posición privilegiada, cerca del estrado donde se iban a dar los discursos. Nos sentamos. Otras 2 personas ya estaban en la mesa.
una pareja, amigos antiguos de don Octavio. Él me presentó, saludé con un apretón de manos firme y empezamos una plática ligera sobre la organización del evento. Fue en ese momento cuando sentí la mirada. ¿Alguna vez en la vida has sentido esa mirada en la espalda que quema? Esa sensación de que alguien te está viendo y tienes que voltear. Volteé, y fue entonces cuando mi mundo se detuvo. Rodrigo estaba a 3 mesas de distancia, con Carolina. Bien vestido, planchado, guapo como siempre. Ella, rubia, joven, con un vestido rojo entallado, colgada de su brazo como trofeo. Habían ido al mismo evento, y Rodrigo acababa de verme. Estaba con la boca medio abierta, el vaso de whisky detenido en el aire. Carolina se dio cuenta de que se había trabado y siguió su mirada. Cuando me vio, la vi preguntarle algo. Él no le contestó, solo siguió mirándome, como si no lo creyera. Respiré hondo, forcé una sonrisa. Volteé hacia don Octavio y seguí la conversación que tenía con la pareja amiga. Fingí que no había visto, pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a oírlo. Rodrigo, yo lo sabía, era del tipo que no se iba a quedar callado. No iba a aceptar ver a su exesposa, a la que había echado de la casa 3 meses antes, en una cena así, del brazo de uno de los hombres más ricos del país. Iba a venir. Era cuestión de tiempo. Y vino. 15 minutos después, cuando don Octavio se había levantado para saludar a un amigo en otra mesa, Rodrigo apareció a mi lado, solo. Carolina se había quedado sentada, visiblemente incómoda. Mariana, qué sorpresa. Su voz era esa voz fingida de siempre, esa que usaba cuando quería parecer encantador. Me levanté de la silla, educada, profesional. No quería armar un escándalo, no quería llamar la atención. Rodrigo, buenas noches. Intentó darme un beso en la mejilla. Retrocedí, elegante, y le extendí solo la mano. Me la apretó, confundido. ¿Con quién viniste? Lo preguntó mirando a su alrededor, como si buscara al hombre que se había atrevido a traer a su exesposa a un evento así. Respondí con calma. Vine a trabajar. ¿A trabajar? ¿Qué trabajo? Tú nunca has trabajado en tu vida, Mariana. Esa frase dicha con ese desprecio, me encendió por dentro una fuerza que yo no sabía que tenía. Lo miré y sonreí, una sonrisa pequeña, contenida, pero afilada. Nunca lo necesité, Rodrigo. Ahora sí, y estoy trabajando, con permiso, tengo que volver a mi lugar. Fue entonces cuando don Octavio volvió a la mesa, vio a Rodrigo a mi lado, y por primera vez desde que lo conocía, vi a ese hombre tranquilo, educado, sereno, adoptar una postura diferente. No se puso agresivo, no levantó la voz, pero su presencia llenó el espacio. «Señora Mariana, ¿todo bien?», lo preguntó mirándome solo a mí. Ni siquiera miró a Rodrigo, como si Rodrigo no existiera. «Todo bien, don Octavio. Solo un conocido antiguo que pasó a saludar. Ya iba a regresar a su mesa». Don Octavio entonces volteó hacia Rodrigo. Lo miró de arriba a abajo, con esa mirada tranquila que pesa más que cualquier grito, y dijo, con una cortesía helada: «Agradezco la cortesía. Mi asistente tiene que concentrarse en el trabajo. La noche todavía va a ser larga. Buena continuación». Rodrigo se puso blanco. Creo que hasta ese momento entendió con quién estaba yo. Reconoció el rostro, reconoció el nombre, y reconoció que ese hombre era alguien que, en el mundo de los negocios, podía aplastarlo sin necesidad de levantar la voz. Rodrigo balbuceó un buenas noches, retrocedió, y volvió a su mesa como si alguien le hubiera soltado una correa. Carolina le preguntó algo. Él respondió rápido, nervioso, y por el resto de la cena yo sentía sus miradas en la nuca. Pero ya no vino más. Don Octavio, después de que Rodrigo se alejó, me miró de lado. «¿Alguien de quien yo deba saber, señora Mariana?». Respiré hondo y decidí ser honesta. «Mi exmarido, ese que me echó de la casa». Don Octavio agarró su copa de vino, le dio un trago tranquilo y dijo como quien comenta el clima: «Interesante. Parece que la noche se puso más educativa para él que para nosotros». Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. Una risa limpia, suelta, de las buenas.
Él me sonrió de regreso, y en ese momento entendí que ya no estaba sola, y que Rodrigo, finalmente, había quedado atrás. La cena siguió normal. Discursos, donativos, aplausos. Hice mi función con tranquilidad. Anoté nombres, le recordé a don Octavio sus compromisos, fui amable con todos. Pero del otro lado del salón podía sentir a Rodrigo carcomiéndose, preguntándose cosas, consumiéndose. Lo que yo todavía no sabía es que aquella noche era apenas el comienzo, y que Rodrigo, humillado en público, no se iba a quedar quieto. Volvimos a la mansión ya pasadas las 12 de la noche. En el coche, don Octavio se quedó en silencio durante buena parte del camino. No era un silencio incómodo, era de esos silencios que uno comparte con quien confía. Solo habló cuando ya estábamos casi llegando al portón. «Señora Mariana, usted se portó muy bien hoy, en todos los sentidos. Gracias». Se lo agradecí, sintiendo una emoción buena por dentro. Nadie me había dado las gracias, de corazón, por nada en tantísimo tiempo. Llegué a mi cuarto. Me quité el vestido con cuidado, lo colgué en el vestidor, guardé los zapatos, me quité el maquillaje. Me di un baño largo. Y cuando me acosté en la cama, me quedé mirando el techo, sintiendo que algo en mí había cerrado un ciclo. Rodrigo ya no tenía poder sobre mí. No importaba lo que él pensara, lo que dijera, lo que hiciera. Yo había pasado enfrente de él, con la cabeza en alto, y no me había quebrado. Pero como ya dije, él no se iba a quedar quieto. 3 días después, llegó una carta dirigida a mí. Doña Nieves me la entregó en mi escritorio en la biblioteca, con cara de preocupación. Era una carta de abogado, oficial, con sello y todo. Era una demanda que Rodrigo estaba presentando. Alegaba que yo había salido de su casa llevándome objetos de valor sin autorización. Mencionaba joyas, un anillo de oro y hasta un reloj caro que, según él, yo habría sacado a escondidas. Pedía indemnización material y moral. Me reí de nervios. Yo había salido de esa casa con una bolsa de plástico, 2 pantalones, 3 blusas, un cepillo de dientes y un portarretrato. Él lo sabía. Me había echado personalmente, me había obligado a dejar todo, pero ahora estaba inventándose una historia para presionarme, para humillarme, para hacerme parecer ladrona. Entendí al instante lo que estaba pasando. No estaba buscando indemnización. Estaba enojado porque había descubierto que yo estaba bien. Quería desestabilizarme, quería verme pequeña otra vez. Quería recordarme su lugar como hombre y mi lugar como ex suya. Le enseñé la carta a don Octavio. La leyó con calma 2 veces. Después la dejó sobre la mesa, juntó las manos y dijo: «¿Quiere enfrentar esto?». Respiré hondo. Le dije que sí, que no iba a huir, que iba a responder. Estaba cansada de bajar la cabeza. Hizo una sola llamada, una llamada corta. Habló con alguien al que llamó licenciado Humberto. Le explicó la situación en 3 frases. Colgó. «Mañana, 10 de la mañana, usted tiene reunión con mi abogado de confianza. Él se va a encargar de esto. Los gastos corren por mi cuenta. Ya los descontaremos después, si usted quiere». Trate de rechazarlo. Dije que podía pagar con mi sueldo. Me interrumpió educado pero firme. «Señora Mariana, usted es asistente de esta casa. Las agresiones a mis empleados las maneja mi equipo jurídico. No hay discusión». Al día siguiente conocí al licenciado Humberto. Un señor de lentes, cabello blanco, voz baja, no parecía impresionado con la demanda de Rodrigo. Escuchó toda mi historia, me hizo preguntas puntuales, anotó todo en un cuaderno. Al final me miró y dijo, con una tranquilidad que me reconfortó: «Señora Mariana, su caso es frágil, no tiene pruebas, solo tiene una narrativa. Nosotros vamos a entrar con contrademanda. Vamos a pedir indemnización por daño moral en su contra, por abandono afectivo y expulsión indebida del domicilio conyugal, y vamos a exigir la división de los bienes que pertenecen a la pareja, porque el matrimonio fue por sociedad conyugal, según me dijo usted». Casi me caigo de la silla. Nunca se me había cruzado por la cabeza, ni por un segundo, que yo tuviera derecho a algo. Rodrigo
Se había pasado 11 años convenciéndome de que yo no tenía derecho a nada, que la casa era de su familia, que el coche era de su mamá, que las cuentas eran suyas. Pero el licenciado Humberto, en un solo encuentro, desmontó esa historia. ¿El matrimonio fue por sociedad conyugal, usted me dijo? Entonces, todo lo que él adquirió o compró durante los 11 años de matrimonio es la mitad suyo, señora Mariana. El coche nuevo que compró en 2019, la segunda casa en la playa, las inversiones hechas a nombre de él durante el matrimonio, los negocios que montó en ese periodo. La mitad es suya. Me quedé sin aire. El licenciado Humberto me explicó con paciencia. Dijo que iba a necesitar documentos, acta de matrimonio, régimen de bienes, comprobantes de compras hechas durante la unión, declaraciones de impuestos de Rodrigo de los últimos años. Todo legal, todo limpio, todo tal como la ley permitía. Volví a la mansión con una sensación rara, una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido engañada durante tanto tiempo, alivio por tener por fin a alguien de mi lado. En las semanas siguientes, la vida en la mansión siguió normal. Seguí haciendo mi trabajo, organizando la agenda, respondiendo cartas, cenando con don Octavio, platicando sobre libros, pero por dentro yo estaba cambiando. Estaba más fuerte, más segura, más yo. El proceso fue avanzando. El abogado de Rodrigo intentó echarse para atrás. Propuso un acuerdo rápido. Ofreció que él retiraba la demanda si yo retiraba la mía. El licenciado Humberto se negó. Dijo que íbamos a ir hasta el final. Fue entonces cuando Rodrigo entró en desesperación. Empezó a mandar mensajes a mi celular. Primero fueron peticiones de perdón, después amenazas, después lloriqueos, después insultos. No respondía a ninguno. Imprimí todo, se lo entregué al licenciado Humberto, quien lo anexó al proceso como prueba de acoso. Una tarde, el portero de la mansión me llamó por el interfón alterado. Dijo que un hombre estaba en el portón, intentando entrar a la fuerza, gritando mi nombre. Era Rodrigo. Había ido hasta allá. Había descubierto la dirección. Probablemente le había pagado a alguien y había ido a armar un escándalo. El guardia de la casa llamó a la policía. En 15 minutos, la patrulla llegó. Se llevaron a Rodrigo a la delegación. Pasó la noche ahí. Y fue otra cosa más que se anexó al proceso. Cuando don Octavio se enteró, me llamó a su despacho. «Señora Mariana, usted está segura aquí. Tiene mi palabra, pero si quiere más protección, puedo conseguirla. Si quiere mudarse, yo le ayudo. Si quiere apretar el cerco jurídico, mis abogados lo hacen. Si quiere simplemente esperar a que ese hombre se canse, yo espero con usted». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía a alguien que me protegía, que me respetaba, que me escuchaba. No un padre, no un marido, no un patrón cualquiera. Un amigo de verdad. Decidí esperar, seguir con el proceso, no mudarme, no huir, seguir con la vida. Y fue así, durante los meses siguientes, como me fui reconstruyendo. Supe que Rodrigo había perdido el empleo, que Carolina lo había dejado, que estaba endeudado, porque sus abogados cobraban caro y el caso, para él, estaba perdido. No sentí alegría con eso, ni pena. Sentí una especie de paz distante, como quien observa su propia historia desde lejos y entiende que, al final, las cuentas se ajustan. Pero mi historia todavía no había terminado, y las mejores partes estaban por venir. El proceso duró casi un año durante el cual seguí viviendo en la mansión, trabajando para don Octavio, creciendo en responsabilidades. Poco a poco dejé de ser solo asistente personal. Empecé a ayudarlo con decisiones de negocios. Él me mostraba contratos, me pedía mi opinión, me consultaba sobre alianzas. Al principio me sentía incómoda. Decía que no entendía nada de eso. Él insistía. «Señora Mariana, usted tiene una cabeza buena, tiene intuición, y tiene algo que la mayoría de mis empleados no tiene. No tiene miedo de contradecirme». Me reía. Era verdad. Yo no estaba de acuerdo con él solo por estar de acuerdo. Si creía que estaba equivocado, se lo decía. Siempre con respeto, siempre con argumentos, pero se lo decía. Y a él eso le gustaba.
Le pedí que me dejara volver a estudiar. Lo aprobó al instante. Me inscribí en una universidad privada buena para terminar administración. Las clases eran por la noche, 3 veces por semana. Don Antonio, el chofer, me llevaba y me traía. Me llevaba los cuadernos a la mansión. Estudiaba de madrugada, entregaba trabajos. Don Octavio a veces me ayudaba con materias que él dominaba. Era economista de profesión y pasábamos horas platicando sobre mercado, sobre administración, sobre personas. Yo estaba feliz, feliz de una manera que no sabía que existía. Una felicidad tranquila, sin euforia, sin ruido. Una felicidad de quien por fin siente que está en el lugar correcto. La sentencia del juicio salió un miércoles. Me acuerdo porque yo acababa de hacer un examen de matemáticas financieras y estaba contenta con la calificación. El licenciado Humberto me llamó al celular. Su voz estaba tranquila, pero sentí satisfacción detrás. Señora Mariana, ganamos. La sentencia determinaba la división de los bienes del matrimonio. Rodrigo fue obligado a pagarme la parte que me correspondía de todo lo que había adquirido en los 11 años de unión. El monto era alto, mucho más de lo que yo imaginaba. Estaba el valor del departamento donde vivíamos, estaba la casa de playa, estaban las inversiones, estaba su parte en los negocios que había montado en ese periodo. Además, la jueza había aceptado la solicitud de indemnización por daño moral, por haber sido echada de casa sin recursos, sin documentos, sin apoyo, por haber quedado en situación de vulnerabilidad. El monto total, sumándolo todo, me daba para tener mi propia casa, mi propio coche, mi propia vida. Yo, por primera vez desde los 23 años, tenía dinero a mi nombre. Lloré cuando me enteré. Lloré al teléfono. Lloré después sola en el cuarto. Lloré en la cena cuando se lo conté a don Octavio. Él sonrió, sirvió una copa de vino y levantó un brindis. Por la señora Mariana, mujer que se levantó sola. Agarré la copa tratando de no derramarla. No fue sola, don Octavio, usted fue fundamental. Él movió la cabeza, serio. Yo solo abrí una puerta, señora Mariana. Quien pasó por ella, quien caminó del otro lado, quien construyó lo que está ahí, fue usted. Yo no tengo crédito en esta historia. Usted sí. Pasó una semana. Empecé a pensar qué hacer con mi vida. Con el dinero que iba a recibir podía comprarme un departamento, podía abrir un negocio, podía viajar por primera vez en la vida fuera del país. Podía hacer muchas cosas, pero tenía una duda golpeándome fuerte en el pecho. Quedarme en la mansión o irme. Me senté con don Octavio una noche, en la terraza de la biblioteca tomando café, y le conté el dilema. Él escuchó, pensó y habló con esa sinceridad suya. Señora Mariana, usted tiene que hacer lo que sea mejor para usted. A mí me gustaría que se quedara, por la convivencia, por el trabajo, por la compañía, pero no voy a presionarla. Si decide irse, tendrá mi apoyo. Si decide quedarse, puede reformular su función. Puede trabajar menos, estudiar más, viajar, puede incluso montar un despacho propio, aquí en la casa, y empezar a hacer consultoría para terceros. La decisión es suya. Pasé 3 días pensándolo, y tomé una decisión. Compré un departamento chico, en una colonia buena cerca de la universidad. Era mío, mi escritura, mi nombre, mis llaves, mi seguridad. Pero no me mudé todavía. Seguí viviendo en la mansión, por un tiempo más. Renté el departamento a una estudiante, una muchacha de provincia que acababa de pasar el examen de admisión, y le cobré una cantidad simbólica. Yo sabía lo que era llegar a la ciudad grande sin nada. Me compré un coche, chico, económico, mío. Aprendí a manejar bien, tomé clases extras, saqué la licencia. Don Antonio se rió cuando vio mi coche llegando por primera vez al portón de la mansión. Dijo, con ese estilo suyo, que ahora a veces iba a tener día libre. Terminé la carrera. Graduación pequeña, ceremonia sencilla. Don Octavio fue. Se sentó en la primera fila, aplaudió de pie cuando recibí mi título. Mi hermana, que había vuelto a buscarme después de enterarse de mi cambio de vida, también fue. Nos abrazamos llorando. Fue un día bonito. Me quedé viviendo en la mansión 2 años más después de eso. Ahora con un contrato diferente, con más libertad.
con algunos proyectos propios. Abrí una pequeña empresa de consultoría para pequeños empresarios. Don Octavio fue mi primer cliente. Me recomendó con varios otros. En poco tiempo tenía una clientela buena. Durante ese periodo Rodrigo desapareció de mi vida. Después de haber sido obligado a pagar lo que debía, se mudó de la ciudad. Supe, por una conocida antigua, que se había ido a vivir con su mamá, que estaba trabajando como vendedor en una tienda, que Carolina nunca había vuelto. Su vida se había derrumbado. No sentí nada más que indiferencia. Un día, 2 años y medio después de la sentencia, Rodrigo apareció en mi despacho de consultoría. Había envejecido 10 años en 3. Estaba más flaco, más encorvado, con ojeras profundas. Preguntó si podíamos hablar. Lo recibí por 5 minutos, en una sala de juntas. Me pidió perdón. Dijo que había sido un idiota, que había perdido todo, que se arrepentía, que le gustaría que intentáramos otra vez, que había madurado. Escuché en silencio. Cuando terminó sonreí tranquila. Lo miré sin rabia, sin dolor, sin nada, y le dije la verdad. Rodrigo, no te odio, no te deseo el mal, pero no regreso, ni por ti ni por nadie. Pasé años siendo tu esposa invisible. No quiero ser ni un minuto más. Ahora soy Mariana, solo Mariana, y eso es todo lo que quiero ser. Él lloró. Se fue. Nunca volvió. Respiré hondo. Miré la ventana del despacho. Allá afuera la ciudad seguía girando, y yo, por primera vez en la vida, giraba con ella. Los años fueron pasando y mi vida siguió transformándose en cosas buenas. Mi empresa de consultoría creció. Conseguí contratar a 2 personas para que me ayudaran. Renté una oficina en un edificio decente. Empecé a ser invitada a dar conferencias en universidades y eventos pequeños, sobre emprendimiento femenino, sobre volver a empezar, sobre reconstrucción. Yo nunca contaba toda mi historia en las conferencias. No contaba la parte de la expulsión, de la banca en la plaza, del anuncio en el poste, de la mansión. Solo decía que había pasado por una separación difícil, que había perdido todo, y que había encontrado a un mentor que me ayudó a volver a empezar. Y hablaba de las lecciones, de cómo nunca rendirse, de cómo pedir ayuda no es debilidad, de cómo reconocer oportunidades, incluso cuando aparecen en lugares improbables. Las mujeres que me escuchaban en esas conferencias venían a platicar conmigo después, algunas llorando. Contaban historias parecidas a la mía, matrimonios que habían terminado mal, maridos que se habían quedado con todo, miedo de volver a empezar. Yo abrazaba a cada una, escuchaba a cada una, y les daba cuando podía una tarjeta con el nombre de una organización que ayudaba a mujeres en situación de violencia doméstica. Porque yo entendí, después de pasar por lo que pasé, que mi historia no era solamente mía. Era una versión de miles de historias, y que lo poco que yo pudiera hacer para ayudar a otras mujeres, lo iba a hacer. Una de esas conferencias cambió algo dentro de mí. Fue en una universidad pública, en un evento gratuito. El auditorio estaba lleno. Después de la conferencia, una muchacha joven vino a platicar conmigo. No tenía más de 25 años. Contó que estaba en una relación abusiva. El novio controlaba el dinero, el celular, la ropa. Quería salir, pero no tenía valor, no tenía a dónde ir. Tenía miedo de que su familia reaccionara mal. Le agarré la mano y le dije que si ella quería yo la iba a ayudar. Le di mi teléfono personal. Una semana después, me llamó a las 2 de la mañana, llorando. Había salido de su casa con lo que tenía puesto. Mandé a don Antonio a recogerla. La metí en un cuarto de la mansión por una semana, hasta que se organizó. Después la ayudé a rentar un cuarto en una casa de asistencia buena. Le pagué los primeros 3 meses y la contraté como asistente en mi consultoría. Hoy, 5 años después, trabaja conmigo como socia. Terminó la universidad. Hizo maestría. Es una de las mujeres más competentes que conozco. Le conté esa historia a don Octavio una noche en la terraza de la mansión. Escuchó hasta el final, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo con una voz suave: «Señora Mariana, usted se volvió la puerta que le abrieron a otras personas». Esa frase me marcó. Hasta hoy sigo pensando en ella. Cuando alguien te abre una puerta, la manera más bonita de agradecer
es convertirte tú misma en una puerta para otra persona. Seguí viviendo en la mansión por un tiempo más, pero un día sentí que era hora de salir, no por pelea, no por desacuerdo. Al contrario, don Octavio se había convertido, para mí, en una figura de respeto y amistad enorme. Lo consideraba casi un padre, pero sentía que necesitaba vivir sola. Necesitaba dormir en mi casa, cocinar mi propia cena, decidir sola qué hacer los fines de semana. Platicamos una noche. Hablé con cuidado, con la voz quebrada. Él sonrió antes de que yo terminara. Señora Mariana, yo esperaba este día. Me da gusto que haya llegado. Usted está lista. A la semana siguiente me mudé a mi departamento. La estudiante que lo rentaba ya se había ido, había vuelto a su ciudad después de haberse graduado y conseguido un empleo. El departamento me estaba esperando. Pinté las paredes, compré muebles nuevos, colgué un cuadro con la foto de mi mamá en la sala. Lo convertí en mi casa, mi primera casa de verdad, donde todo era mío. Don Octavio me visitaba una vez al mes. Siempre traía un vino bueno, siempre cenaba conmigo, siempre se iba antes de las 10 de la noche. Decía que no quería estorbar en mi vida. Yo le decía que nunca estorbaba. La verdad es que su presencia para mí era sagrada. Y yo lo visitaba en la mansión los fines de semana. A veces comía, a veces solo me tomaba un café, a veces platicaba con doña Nieves en la cocina, ayudándole a hacer un pan. La mansión se había convertido en un segundo hogar para mí, y don Octavio, en la familia que yo había elegido. En cierto momento conocí a un hombre. Se llamaba Mauricio, profesor de historia en una universidad, viudo, con una hija adolescente. Nos conocimos en un evento cultural, de esos de presentación de libro. Platicamos toda la noche, intercambiamos teléfonos, empezamos a salir. Mauricio era lo opuesto de Rodrigo. Era tranquilo, amable, paciente. Me escuchaba con atención, se reía de mis bromas, incluso cuando no eran chistosas. Respetaba mi trabajo. Nunca puso mala cara cuando le dije que era 3 años mayor que él. Nunca criticó mi cuerpo, mi ropa, mis amigas. Tardé en confiar, mucho. Fue casi un año de noviazgo despacio. Él tenía paciencia, esperó. Nunca forzó la intimidad, nunca forzó el compromiso. Fue por eso que terminé enamorándome. Le presenté a Mauricio a don Octavio. Platicaron durante 2 horas sobre historia antigua, sobre literatura, sobre política. Cuando Mauricio se fue esa noche, don Octavio me miró y me dijo: «Buena elección, señora Mariana. Este sí es un hombre». Me reí y lloré al mismo tiempo, porque sabía que su aprobación valía más para mí que cualquier cosa. Mauricio y yo nos casamos 2 años después. Una ceremonia chiquita, en una quinta en las afueras, invitados contados. Don Octavio fue mi padrino. Me entregó en el altar, y cuando Mauricio me recibió, don Octavio dijo una frase en voz baja, solo para que él la oyera. «Esta mujer es oro, cuídela bien». Cuídela. Mauricio la ha cuidado. Su hija Sofía se volvió como una hija para mí. Yo no pude embarazarme por cuestiones de salud, pero recibí a Sofía como regalo de la vida. Ella me dice Mariana, pero me trata como mamá. Y yo la amo de una manera que nunca pensé que fuera posible. Los años pasaron. Hoy tengo 48 años. Mi consultoría es una de las más respetadas de la ciudad. Escribo una columna semanal en un periódico sobre mujeres, emprendimiento y volver a empezar. Publiqué un libro pequeño, autobiográfico, pero sin mencionar nombres. Ayudé, directa o indirectamente, a más de 100 mujeres a salir de relaciones abusivas y a volver a empezar sus vidas. Don Octavio murió el año pasado. Tenía 82 años. Se fue de madrugada, dormido en la mansión, en su cuarto. Doña Nieves me llamó llorando a las 5 de la mañana. Yo llegué corriendo. Llegué antes que cualquiera. Me senté al lado de su cama. Le agarré la mano, todavía tibia, y me quedé en silencio por mucho tiempo. En el testamento le dejó muchas cosas a sus hijos, claro. Pero me dejó a mí la biblioteca entera, los 4000 libros. Lo dijo en una cláusula escrita a mano, anexada al testamento, en la que explicaba que esos libros pertenecían a la persona que mejor supo convivir con ellos. Sus hijos, que apenas lo visitaban, no lo cuestionaron.
Toda la biblioteca fue trasladada a un salón especial que mandé construir en mi empresa. Hoy cualquier mujer que pase por la consultoría puede ir ahí, sentarse, leer, quedarse el tiempo que quiera. Se volvió una especie de santuario. En la pared principal de la biblioteca puse una foto de él, en blanco y negro, elegante, sonriendo discreto. Abajo de la foto una placa pequeña con una sola frase: «Él abrió una puerta». Pienso en él todos los días. Pienso en cómo aquel anuncio arrugado, pegado en un poste de un barrio cualquiera, cambió mi vida. Pienso en cómo las cosas más importantes suceden por los caminos más improbables. Pienso en cómo uno nunca debe rendirse, aunque todo parezca perdido. A Rodrigo nunca lo volví a ver. Supe por un conocido que murió hace 3 años, solo, en un departamento chico, de un problema del corazón. No fui al velorio. No sentí rabia. No sentí alivio. No sentí nada. Había dejado de ser relevante en mi historia mucho antes de eso. Carolina, ¿quién lo diría? Se volvió mi clienta. Apareció en mi consultoría hace 6 años, destruida, después de otra relación abusiva. No me reconoció en el primer momento. Yo sí la reconocí, pero no dije nada. La atendí como atiendo a cualquier mujer. La ayudé a levantarse. Solo cuando ya estaba bien, meses después, le conté quién era yo. Empezó a llorar. Me pidió perdón. Le dije que ya la había perdonado hacía mucho tiempo, que uno no carga rabia para siempre, porque pesa demasiado. Hoy Carolina trabaja en una de las empresas que yo recomendé. Está casada otra vez, con un hombre bueno, y me manda un mensaje de agradecimiento cada 10 de mayo. Yo miro mi vida de hoy y a veces no lo creo. De aquella mujer que durmió en una banca de una plaza con una bolsa de plástico con ropa, a la mujer que soy ahora, hay un abismo. Y ese abismo fue atravesado paso a paso, día a día, decisión a decisión. La mayor lección que saqué de todo esto es que la vida a veces se derrumba. Se derrumba de verdad. Se derrumba sin aviso. Se derrumba encima de uno y uno se queda en el piso, sin fuerzas, sin esperanza, sin planes. Pero la vida también reconstruye. Reconstruye por caminos que uno nunca esperaría. Reconstruye a través de personas que aparecen de repente. Reconstruye a través de decisiones que uno toma con miedo, pero las toma de todos modos. Si hay algo que yo quisiera que toda mujer que está escuchando mi historia supiera, es esto. Tú no eres el peor momento de tu vida. No eres la forma en que alguien te trató. No eres lo que te quitaron. Eres todo lo que todavía puedes construir. Y eso, nadie nunca te lo puede quitar. Yo soy Mariana. Me echaron de la casa con una bolsa de plástico. Dormí en una banca de una plaza. Llamé al número de un anuncio arrugado. Trabajé en una mansión. Enfrenté a mi exmarido. Gané un juicio. Terminé una carrera. Abrí una empresa. Ayudé a otras mujeres. Me volví a casar. Perdoné, viví y sigo viviendo. Porque la historia no termina con el nuevo comienzo. Sigue con él. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.